Iniciamos este foro, una mirada a la educación rural como proyecto de vida, con la ponencia Plan Especial de Educación Rural, a cargo del doctor Juan Esteban Quiñones Hidárraga, de la Gerencia de Educación Rural del Ministerio de Educación Nacional. El doctor Juan Esteban Quiñones Hidárraga ha adelantado estudios de magíster en educación en la Universidad San Buenaventura, especialista en evaluación pedagógica de la Universidad Católica de Manizales, especialista en gerencia educativa de la Universidad San Buenaventura, licenciado en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana de la Universidad de San Buenaventura, normalista superior de la Escuela Normal Superior La Merced, experiencia laboral en el Ministerio de Educación Nacional como asesor de la Dirección de Cobertura y Equidad, también coordinador del equipo de educación rural. Asimismo, en la Gobernación de Antioquia, en la Secretaría de Educación, como profesional universitario, y en el Colegio Calasanz Femenino, como rector y coordinador académico y de calidad. Docente universitario en pregrado y posgrado, par académico de programas de educación superior. Con ustedes, el doctor Juan Esteban Quiñones Hidárraga. En nombre de nuestra ministra, Janet Gia, que estuvimos ayer precisamente haciéndole esta exposición en torno al programa de educación rural, les doy el agradecimiento por hacernos partícipes de este evento y les voy a contar un poco qué es lo que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación Nacional frente al Plan de Educación Rural para la construcción de paz y construcción de ciudadanía. Lo voy a tratar de hacer muy ágil, porque la idea es que hagamos pues como un énfasis en la parte final. Nosotros partimos de lo siguiente, y es nuestro viceministro Víctor Saavedra hace una invitación a que todos empezamos a construir una nueva postura para la educación rural en Colombia, que se salga un poco de los que ya han estado en educación rural, de lo que denominábamos el PER. ¿Por qué salirnos un poco de lo que denominábamos el PER? Porque en nuestro país quedó el imaginario, y en el ministerio especialmente, el PER era un crédito que nos había otorgado el Banco Mundial, y en ese crédito, cuando se acaba el crédito, pues obviamente se acaba el programa. Entonces no había una política pública que hablara de educación rural en el país, y lo que empezamos nosotros a construir a partir de la razones son los acuerdos de La Habana, empezamos a construir una política pública para el país, y es lo que yo les voy a presentar hoy. Pero ¿de dónde partimos? Para que no nos pase como Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta al gato: ¿para dónde cojo? Y el gato le dice: ¿para dónde vas? Y Alicia le dice: yo no sé. Entonces el gato le dice: quien no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces nosotros, ¿de dónde partimos? De un diagnóstico, de un reconocimiento de nuestro territorio. Dale, por favor. Entonces lo primero que, nosotros identificamos es qué es Colombia. En la misión para la transformación del campo se hizo un diagnóstico de lo que es nuestro territorio. Y nuestro territorio, aunque nosotros insistimos que es un territorio rural, quienes hemos vivido en cabeceras municipales o en capitales de ciudad, no entendemos la ruralidad hasta que no empezamos a identificar y a reconocer cómo se mueve la ruralidad en este país. Lo que está en blanco son las ciudades y aglomeraciones, que casi no se ve, el amarillito son los intermedios, el verde más claro es lo rural y lo verde oscuro es lo rural disperso. Uno empieza a entender estas situaciones, como les decían, yo soy de Antioquia, soy de un municipio de Antioquia, del municipio de Yarumal, y si bien Yarumal, por ejemplo, es rural, cuando uno llega al ministerio y llega el secretario de Educación del Guaviare y le dice: venga, es que yo necesito que me ayude para fortalecer el programa de educación rural, pero necesito que lo primero que me dé es ayuda en transporte. Secretario, nosotros lo que hacemos es indicarle a usted con los recursos del Sistema General de Participaciones cómo puede contratar transporte. Sí, lo que pasa es que eso no me alcanza por una razón, que es que la vereda que me toca visitar queda a 3 días del casco urbano que yo necesito visitar por río. Y yo: secretario, ahí sí la cosa nos cambia un poco, ¿cierto? Entonces, claro, llevar el plan de alimentación escolar allá es casi imposible. Y nos contaba un día que se le enfermó una profe, y para poder sacar la profesora de urgencia de la vereda tuvo que contratar una avioneta, y ese chistecito le valió 25 millones de pesos. Entonces él decía: pues yo prefiero gastarme esos 25 millones de pesos que dejar morir una profesora en ese sector. Cosas tan sencillas. La profesora, para poder cobrar el salario, lo cobra cada 7 meses, porque la sola avenida le vale 1 millón. Entonces es un mes de salario para venir y un mes de salario para ir.
¿Listo? Entonces ahí es cuando uno empieza a entender que la ruralidad no es lo que nosotros normalmente entendemos como ruralidad, sino que en Colombia hay una ruralidad dispersa que requiere muchísima mayor atención. Dale. Pero entonces a la vez, ustedes saben, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz designó 187 municipios en el país que tienen alta afectación del conflicto y a su vez están cruzados con ruralidad. Lo que está en rojo es las zonas del país donde más hay alta concentración del conflicto. Si nos devolvemos al mapa anterior, se van a dar cuenta que la ruralidad dispersa es donde hay mayor concentración del conflicto. Lo sacaron con esas variables que tenemos ahí. Dale, por favor. Pero entonces nosotros empezamos a identificar, venga, entonces analicemos cuáles son los problemas de cobertura, de calidad que tenemos en la ruralidad. Primero que nos encontramos, la ruralidad en promedio, los chicos estudian 5 años. Entonces empezamos a identificar, pero ¿por qué los estudiantes solamente están estudiando hasta quinto de primaria, que es lo regular, si nosotros se supone que tenemos un sistema de instituciones educativas que garantizan la continuidad del ciclo escolar desde el preescolar hasta la media? Pero empezamos a identificar que, por ejemplo, de las 33.000 sedes aproximadas que analizamos, de esas 33.000, solo 6.000 cuentan con media y cuentan con bachillerato. Entonces quiere decir que por más que el chico quiera, tiene una continuidad, pero la continuidad está muy lejos. Les pongo un ejemplo. Analizábamos unos municipios en Nariño donde la sede queda a 7 horas del casco urbano y la sede de bachillerato queda en el casco urbano y está escrita a él. Y el rector tiene 58 sedes educativas que son las que visita, supuestamente es de la institución educativa. Entonces, claro, yo garantizo 5 grados básicos en multigrado, que es lo que normalmente tenemos en las instituciones educativas. Y ahí nos encontramos otro problema. Nos encontramos también con instituciones educativas, en el país tenemos 27.000 sedes donde tienen menos de 10 estudiantes. Y nos encontramos una sede donde hay 3 estudiantes y 2 son hijos del profe. Y hay que mantener la sede allí. El profe tiene su propia institución ahí bien formada. Sigamos por favor. Entonces, ¿dónde está la brecha mayor entre la básica y la media? O sea, ¿dónde está el salto cuántico? En la media. Y entonces eso, ahí viene algo que el viceministro ha sido muy enfático. El círculo de violencia es una consecuencia del círculo de la educación. Es decir, cuando yo interrumpo el círculo de la educación, inmediatamente se generan las condiciones precisas para generar violencia. Luego veníamos la cobertura, y en la cobertura vemos que en la primaria la cobertura en la ruralidad está bien atendida, volvemos a lo mismo, en el bachillerato no está tan bien atendida. Y ahí viene un factor esencial. En la primaria encontramos un factor de extraedad muy alto. Y viene también por la concepción de los padres de familia de que su hijo no necesita ir a edad temprana a la escuela, sino que va cuando ya esté un poquito más grande, porque también lo necesitan para ayudar en las labores de la casa. Entonces eso genera. Y ahí viene otro factor. En estas condiciones de análisis nos dimos cuenta, ahorita van a ver el dato, alrededor del 30% de las familias son analfabetas. Entonces yo, si soy analfabeta y he subsistido así, no considero necesario que mi hijo estudie porque yo he vivido toda la vida así. Vienen ya cuando yo gano el concurso y voy a seleccionar mi plaza. Lo que está en rojo son las plazas que no escogen. Entonces, fuera de que ganan bien poquitos, cuando llegan al centro educativo rural La Barca Perdida, se dan cuenta que está muy perdida y se devuelven y renuncian. Y la plaza queda otra vez vacante. Y los compañeros que están acá de la Secretaría de Educación saben que yo que también trabajé en una secretaría, los procesos de nombramiento son muy dispendiosos y muy lentos. Y por más que uno quiera apurar, eso no sale. ¿O me equivoco? Eso pasa en Antioquia, en el Valle no. Pero eso es normal que eso pase, ¿cierto? Es más, yo les cuento, por ejemplo, yo criticaba mucho el ejercicio y cuando era rector lo criticaba más, pero cuando estaba en la secretaría ya vine a entender la lógica. Me salía una maestra a licencia de maternidad, yo mandaba la solicitud, la maestra volvía y no me habían respondido por la persona que iba a reemplazar la solicitud de la licencia. Esa es la lógica de lo que pasa muchas veces y eso afecta procesos de calidad. Dale. Ahora, tenemos los modelos educativos flexibles.
Colombia tiene un problema grandísimo y es que nosotros no tenemos unos lineamientos específicos para la construcción de modelos educativos flexibles, sino que en el país cualquier persona que se considere con la idoneidad puede construir un modelo educativo flexible y presentarlo al ministerio para su evaluación. Es tanta la proliferación de modelos que tenemos. Siempre tenemos el imaginario que solo Escuela Nueva es el modelo educativo flexible, hay muchísimos más modelos educativos flexibles. Con código CIMAT hay 33, no quiere decir eso que estén evaluados por el ministerio. De esos 33, solo 7 están avalados por el ministerio y tenemos en cola 53 solicitando evaluación. Entonces hay un primer factor, hay demasiados modelos educativos flexibles, lo que imposibilita una educación pertinente y con calidad. Dale. Ahora bien, la infraestructura educativa. La infraestructura es otro factor que afecta a la educación rural en nuestro país. La última evaluación la tenemos del 2014, sin embargo en este momento estamos haciendo desde la Dirección de Cobertura y Equidad un nuevo módulo para evaluar y georreferenciar toda la infraestructura educativa y nos damos cuenta de lo siguiente: el promedio de la infraestructura es 37 años. El 80% de las sedes no tiene gas, el 70% no tiene alcantarillado, el 50% están en altas pendientes y así muchos factores. Entonces imagínense el siguiente escenario: me nombran como docente educativo rural, con muy poca formación, salgo como normalista recién desempacadito, con todas las ganas puestas para irme a trabajar, llego a una sede bien lejos, que tiene la infraestructura mala, que no tiene energía, llego solo a enfrentarme con el mundo. ¿Será que yo soy duro en esa sede? Las probabilidades son muy altas de que renuncie. Y el viceministro plantea una cosa que es muy cierta. Haciendo referenciación internacional, se ha demostrado que la mejor estrategia para que un maestro en su primera inserción laboral en la ruralidad permanezca es cuando lo hace en comunidad académica, es decir, cuando no está solo. Y en Colombia tenemos casos, si bien hay sedes que no se pueden integrar porque hay una sede aquí y la otra queda a 1 hora, pero hay que cruzar la montaña, hay sedes que están a 2 kilómetros de distancia y cada una tiene de a 10 estudiantes. Eso se pueden unir esfuerzos, traer a sus maestros y generar estrategias de transporte para que fortalecer ese ejercicio de la comunidad académica. Dale, pasa esta. Estos son, por ejemplo, fotos de internados que tenemos actualmente. El que ven a la derecha en el extremo superior, institución educativa BOPES, ese es el dormitorio de los niños. Esas son las condiciones que tenemos sobre todo en el BAUPES, en los antiguos territorios nacionales. Dale. Entonces nosotros planteamos que la construcción de paz comienza por el desarrollo de la zona rural y la educación tiene un papel protagónico. Entonces ahí pasamos y lo que nosotros pasamos porfa, a plantear, dale, es desde esto. ¿Desde dónde empieza la inquietud de este año en el ministerio? Desde los acuerdos de La Habana. Este punto no entró en renegociación, porque nadie se va a oponer a fortalecer la educación rural en el país. En la formación y en los acuerdos hay 11 puntos específicos. Los que ustedes ven en verde son obligación del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media. Ahí hay muchas cosas que ya estamos haciendo, pero esto nos llegó a hacernos un campanazo de lo que estábamos haciendo realmente en educación rural en el país. Dale, por favor. Y entonces empezamos, dale, a mirar algo que les quiero mostrar. Pasa, por favor. Pasa. Como tengo media hora, tengo que acelerar. Entonces dice lo siguiente, devuélvete una. Nosotros nos empezamos a preguntar, venga, ¿quién es el que genera política pública en el país? En educación, el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos unos programas como ministerio donde decimos vamos a aportarle a la calidad de este país y vamos a mejorar la formación, y de hecho se está viendo reflejado en el aumento en pruebas de saber, etcétera, etcétera. Pero independientemente de los resultados que tengamos, nosotros tenemos unos programas banderas, jornada única, colegios bilingües y otros adicionales. ¿Cuántos de esos programas van a los 187 municipios afectados por el conflicto? Es decir, ¿cuántos de esos programas realmente van a la ruralidad? Y empezamos a hacer el análisis. Primero, colegios bilingües. El 98.93% de esos municipios no tienen presencia del programa de extranjeros con Colombia Bilingüe. Nos fuimos a becas de excelencia docente, que es otro programa que estamos haciendo para maestrías y demás. El 78% de los municipios no tienen presencia de becas y es consecuente porque las becas son para maestría.
Y las personas que están allí normalmente son normalistas que requieren son becas para formación como licenciados. El Programa Nacional de Lectura y Escritura, solamente el 12% tienen presencia de ese programa. Nos fuimos a Jornada Única, que es el programa bandera. Solamente el 5.88% tienen jornada única. Pasamos, por favor. Colegios Pioneros, que fue un programa anterior, no, tampoco lo tenemos. ¿Y cuál es el único programa que realmente está llegando a la ruralidad? El PTA. ¿Cierto? Pero entonces ahí viene, a quienes, y esto lo ha dicho el viceministro en todos los escenarios, y ayer la ministra también lo decía, ¿para quién es el primer llamado de atención? Para nosotros como ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, esto es un país rural, pero nuestras políticas no son consecuentes para la ruralidad. Pasamos. Entonces nosotros, dale, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros pensamos que la construcción de paz y ciudadanía se da en la ruralidad. Por eso nosotros decimos que debemos promover la igualdad de oportunidades del acceso y la calidad de la educación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un cierre de brechas. Hay una brecha grandísima entre lo urbano y lo rural y hay que empezarla a cerrar. Y entiéndase rural no solamente como aquellos espacios donde habita la gente en el campo, sino cabeceras municipales donde hay una ruralidad. Les pongo un ejemplo, un municipio, nadie habla de ciencia sino de experiencia, desde lo que yo he manejado, un municipio en Antioquia que se llama Peque. Uno va llegando a Peque y va diciendo, después de este destierro, líbrame Señor. Uno ve un cartel grande que dice, bienvenido a Peque, de ahí le faltan 4 horas. Entonces, Peque queda a 8 horas de Medellín por carretera destapada y hay una institución educativa rural que queda a 3 horas del casco urbano de Peque en moto. ¿Listo? La gente es feliz en Peque y cuando usted llega a Peque en esas condiciones de ruralidad se da cuenta que esas personas que están allá incrustadas en el nudo del Paramillo, para la construcción de paz y ciudadanía, nosotros ¿qué tenemos que brindarles? Las mismas oportunidades de educación que tiene una persona en la ciudad de Medellín. Es decir, un cierre de esas brechas gigantes que tenemos en ese espacio. ¿Cómo lo estamos planeando como ministerio? Dale. Nosotros lo estamos planeando con esta estrategia. Nosotros hemos empezado a construir una estrategia que se llama Colegios 10 Rurales. Y los colegios 10 rurales viene porque el ministerio viene trabajando una política del símbolo del 10. Entonces estamos empezando a hablar y vamos a sacar unos lineamientos para las secretarías 10, que es una secretaría de educación 10, que es un colegio urbano 10 y que es un colegio rural 10. Y lo empezamos a hacer. Ahora bien, la mayor crítica que le hacen a uno es que desde Bogotá piensan una cosa y eso es muy fácil desde allá. Tienen toda la razón, uno sentado en el escritorio piensa maravillas, pero nosotros hicimos un primer ejercicio, pero nosotros no nos quedamos ahí. A hoy yo tengo 10 profesionales a cargo y mis 10 profesionales están repartidos en todo el país y en este momento nos estamos yendo, supongamos están yendo a Quibdó, a Itzmina y de Itzmina a una vereda de Itzmina a contarle a los padres de familia, a los estudiantes de esas veredas, estamos abordando por capacidad logística 35 veredas, a contarles esto mismo y la gente nos dice, no nos parece, sí nos parece, cambie esto, quite esto, que este ejercicio al final les voy a dar mi correo y la idea es que ustedes digan qué les gusta, qué no les gusta y qué más propondrían, porque lo que queremos hacer del Plan Especial de Educación Rural es una política que dure para los próximos 20 años, donde no sea una construcción del ministerio sino una construcción colectiva de país. Les voy a contar un ejemplo, esta gráfica era distinta. El colegio 10 tiene 6 dimensiones y alguien en una de las mesas veredales nos dijo, vea, si ustedes quieren que eso funcione, el núcleo de la educación rural en este país, nos lo dijo un padre de familia, tiene que ser la escuela, la familia y la comunidad, porque en la ruralidad se funciona a través de las juntas de acción comunal y las juntas de acción comunal son factores determinantes para la construcción de la presentación de la democracia y de la política, entendida en el buen sentido. Entonces, escuela, familia y comunidad va a ser el centro de la primera dimensión. Tenemos una dimensión de infraestructura, una dimensión pedagógica, docentes y directivos, administrativa y ambiente escolar. Dale. Y este plan lo estamos haciendo en 3 niveles, un enfoque territorial, sensible a las particularidades del contexto, poblacional,
que pueda atender a medidas de población urbana y rural y que a la vez los distintos tipos de poblaciones, sobre todo cuando tenemos comunidades indígenas y demás, y basado en la evidencia, que podamos demostrar con hechos qué es lo que se puede hacer, porque recuerden que cuando hablamos de procesos de calidad, lo que no está escrito es chisme. Entonces tenemos que fortalecer la documentación de evidencias y sistematización de procesos. Dale. Entonces básicamente les voy a contar qué problemas hemos encontrado y qué estamos proponiendo. Entonces ya les había venido diciendo, en escuela, familia y comunidad, un tejido social afectado. Si hay problemas de violencia, se afecta el tejido social. 2, hemos encontrado un entorno familiar con escasos niveles educativos y una inexistencia de participación de los padres en la escuela. Yo soy maestro y me he formado toda la vida como maestro y hubo un momento de la historia donde la familia no se convirtió en un aliado de la escuela, sino que se convirtió en un enemigo de la escuela. Para muchos padres de familia y para muchos docentes, para otros no tanto. Pero muchas veces uno entra más a la defensiva con el padre de familia que en el ejercicio de participación y coeducación. Cuando yo era rector, claro, uno funciona también de esa manera. Llegaba el padre de familia y uno sonreía hipócritamente. Ahí viene, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Que no demore mucho. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué necesita? ¿Cierto? Entonces en ese ejercicio, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué hay que hacer? Primero, una reorientación a la escuela de padres. Se llama escuela, no reunión de padres. Y la escuela de padres es para formarme como padre. Ah, pero es que eso no le toca a la escuela. No, la escuela tiene que entrar en unos cambios dialógicos que se vienen dando. Porque recuerden lo que dice Julián de Subiría, nosotros somos escuelas de ayer, con profes de antier, educando a los niños del presente, que serán los jóvenes del mañana. Y si Cristóbal Colón resucita, lo único que va a encontrar es igualito en la escuela. TLT, tablero, lengua y tiza. Ya evolucionamos. TLM, tablero, lengua y marcador. Y cuando evolucionamos muchos, TLV, tablero, lengua y video BIM. Pero ¿cuál es el mecanismo de educación hoy en día? Que era igual al que nos educaron a todos, el ejercicio del diálogo. Listo. Ahora, ¿qué queremos hacer también? Escuelas abiertas para la comunidad, espacios que no sean cerrados, sino donde la familia llegue a formarse, donde la familia venga y podamos llevar oferta educativa para los padres de familia, con el SENA, con aliados estratégicos, con universidades, donde el padre de familia sienta que ese espacio también es propio. Pásalo, por favor. Luego tenemos la dimensión de infraestructura. Ya saben, tenemos una infraestructura vieja, con dificultades, etcétera, etcétera. Primero, vamos a realizar un diagnóstico exhaustivo de la infraestructura. A hoy el ministerio no sabe la totalidad de su infraestructura cómo está. Empezando que en Colombia tenemos un problema grandísimo y es el problema de predios. Muchas de las escuelas están construidas en terrenos privados, en terrenos baldíos o en terrenos que son propiedad de terceros y que están en disputa de herencias. Entonces eso hace muy complejo. Por ejemplo, muchas veces la escuelita se está cayendo y nos hacen el reclamo a nosotros como ministerio porque no interviene, y hay una razón, es que nosotros no podemos invertir recursos públicos en propiedad privada. Entonces eso hace muy difícil hacer ese ejercicio. Pero también viene un factor. Ustedes han escuchado hablar de la norma técnica de construcción de colegios, que dice que tiene que ser con unas dimensiones, etcétera, etcétera. Esa norma es lo más loco que hay para la ruralidad, porque no está pensado para la ruralidad, porque dice que todo tiene que ser en ladrillo y cemento. Lleve ladrillo y cemento a la escuelita en Guaviare que queda 3 días. ¿Cuánto le cuesta? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una modificación, un anexo adicional que se llama infraestructura educativa rural, porque hay lugares en la ruralidad donde lo prefabricado funciona, donde la construcción con palafíticos tiene que ser así, donde la construcción con material biodegradable se puede hacer o con material diverso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es un cambio que vamos a dar a la norma. Y vamos a hacer un piloto el año entrante. El año entrante vamos a hacer un piloto que se llama Manos a la Escuela. En Manos a la Escuela vamos a seleccionar 4 instituciones educativas en todo el país, le vamos a girar a los rectores un dinero a través del Fondo de Servicios Educativos y con acompañamiento del ministerio de esos rectores con la comunidad, y ese dinero van a hacer procesos de embellecimiento de las instituciones educativas o mejoras pequeñas.
No construcción, sino pinturas, arreglo de techos, cosas que puedan hacer con los padres de familia, en 2 vías. 1, empoderar a la comunidad de que la escuela es de ellos. Y 2, generar unas fuentes de empleo adicionales. Y hacerlo más fácil, porque si lo hacemos por licitación pública se puede demorar 5 meses, 6 meses, y la mitad de la plata se va en el contrato y la otra mitad se pierde, y el cuarto que queda es con lo que pinta. ¿Listo? Entonces ese es un cambio. Y construcción nueva, vamos a construir colegios de acuerdo a la ruralidad de 4, 6, 10, 12 o 18 aulas, de acuerdo al tamaño de lo que encontremos en el factor poblacional, porque tampoco es construir megacolegios que no vamos a llenar. ¿Listo? Y en la administrativa queremos mirar un modelo de integración de sedes, una gestión rural bien enfocada, una gestión escolar de la ruralidad bien enfocada, un fortalecimiento de las secretarías de educación. Cuando uno le habla a muchas secretarías de educación, ese sí no es el caso del Valle, cuando uno habla mucho con muchas secretarías de educación de ruralidad, es una persona atendiendo todo lo que tenga que hacer y no hay esa claridad. Hay secretarías que ya están dando el paso, hay una secretaría que dio un paso y reestructuró internamente la secretaría y ya tienen una dirección de educación rural. Y la tiene más fácil la Secretaría que el Ministerio también está haciendo ese proceso de transformación interna para poder construir la gerencia bien constituida. Y una institucionalización de la primera infancia. Dale. Luego tenemos la pedagógica y la académica. Ahorita les decía, ¿cuál es el error más grande que tenemos? Que no tenemos unos lineamientos pedagógicos que nos digan cómo se construye un modelo educativo flexible. Entonces, desde la Dirección de Calidad quieren construir esos lineamientos técnicos, un fortalecimiento de la educación media rural. Eso es fundamental, y que esos modelos educativos flexibles tengan fuera de eso dotación de materiales y acompañamiento. Quienes fueron profesores en el PER saben que una de las estrategias que era el DPS, el desarrollo profesional situado, es que mutó luego a todos aprender, al PTA, es una de las estrategias de mayor éxito, porque una cosa es que yo le diga al profesor, vea, tiene que implementar el método Singapur, y otra cosa es que yo le diga, implemente el método Singapur, lo capacito, lo formo y me voy con usted al aula para hacer los primeros ejercicios de acompañamiento y formación. Eso es lo que se pretende, no como medidas de evaluación, sino como medidas de verificar que usted sí lo pueda hacer y lo pueda implementar en el tiempo. En docentes y directivos, definitivamente, y es una de las grandes preocupaciones del viceministro, hay lugares del país donde se necesitan crear concursos especiales. Concursos especiales en términos de las condiciones de población, y les voy a poner un ejemplo claro. Ustedes todos escucharon hablar al principio del principio de año del municipio El Tarra, donde secuestraron a Salud Hernández, ¿cierto? En el Catatumbo. Resulta y sucede que en el Catatumbo el 95% de la educación es contratada. No porque el departamento no quiera oficializarla, sino porque nadie se va a trabajar al Catatumbo. Los maestros que tienen contratados los operadores, casi todos son bachilleres pedagógicos de hace mucho tiempo y llevan 20 y 25 años funcionando como educación contratada. A muchos de ellos solamente les pagan 7 meses al año, porque con los contratos son de 7 meses, es decir, acortan el calendario casi que a 7 meses. Si nosotros queremos oficializar la educación del Catatumbo, tenemos que hacer un concurso especial donde permitamos que esos maestros que ya tienen formación y experiencia de 20 y 25 años ejerciendo se puedan presentar, y el plan de cualificación sea que adquieran un título de normalistas, que adquieran un título de licenciados y progresivamente, porque nadie distinto a los habitantes del Catatumbo se va a ir a trabajar al Catatumbo. Entonces hay unas condiciones de país que hay que analizar de forma diferencial. Una formación docente desde inicial y desde el servicio, y algo que no está ahí pero que lo estamos pensando y se llama estrategia de normales en el territorio. La estrategia de normales en el territorio es mirar quiénes son los primeros que salen para la educación rural, los egresados de las escuelas normales superiores. Entonces hacer un ejercicio de formación y acompañamiento con las normales para garantizar un ejercicio de cualificación. Dale. Y finalmente tenemos ambiente y permanencia, y es generar unas condiciones de transporte. Si bien nosotros no podemos flexibilizar la norma de transporte escolar, porque no se puede por ley, sí podemos dar unas condiciones a los alcaldes para que tengan en cuenta otras modalidades de transporte. Hay lugares donde la única manera de transporte es la mular, donde yo puedo ir allá en caballo o en mula, de resto no puedo ir en nada más, pero yo no puedo contratar la mula escolar, pues no se puede. Entonces necesito generar unas condiciones para que esas situaciones se den.
Alimentación escolar de acuerdo al contexto. Desde el PAE, del programa Alimentación Escolar, que también está en la dirección donde yo trabajo, se están generando también unos lineamientos especiales para que, por ejemplo, con huertas escolares, productores locales, se puedan generar unas condiciones adecuadas para la producción de la minuta. Tenemos también los lineamientos de permanencia. Ojo con esto, nosotros siempre hablamos de permanencia escolar y creemos que permanencia es dar transporte y alimentación. No, permanencia escolar es generar unas condiciones para que los chicos se amañen en la escuela. Muchas gracias. Una de las grandes estrategias de permanencia escolar en la ruralidad son los proyectos pedagógicos productivos. Porque el proyecto pedagógico productivo me genera permanencia escolar, porque me genera pertinencia, pertenencia y permanencia. ¿Listo? Entonces, porque es pertinente el contexto, me genera pertenencia por el territorio y eso hace que yo me enamore de la escuela. Y cuando uno se enamora de la escuela, le gusta quedarse en la escuela. Para que no le pase lo que decía Estanislao Zuleta, mi mamá me quería tanto que nunca me mandó a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela muchas veces llega a uniformar un pensamiento, no a generar libertad de pensamiento. Y voy a cerrar con esta frase, recuerden que desde la ruralidad, desde cualquier proceso de formación, uno va a que lo formen. Yo creo que todo colegio dice, formamos integralmente, ninguno dice, deformamos al sujeto. No, uno va a que lo formen. Y recuerden lo que decía Gadamer. Gadamer decía, ¿qué es formar? Formar es sacar lo mejor de sí. Y lo mejor de sí no es lo que yo creo que usted debe ser, sino que es del desarrollo de mis potencialidades en torno al contexto, para que realmente la ruralidad se convierta en un excelente proyecto de vida. Muchísimas gracias.